Pecador Salvador, fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros o aflicción. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos, nuestros hermanos que nos acompañan a esta hora de la tarde en su programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Una cordial bienvenida le damos a todos y como siempre le ofrecemos gratuitamente los cursos de Emaús. Aquí tenemos un encuentro con Cristo. ¿Le gustaría a usted tener un encuentro personal con nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo? ¿Le gustaría ver de qué se trata? Aquí tiene un curso en el cual usted lo puede estudiar, puede aprender y también al final del curso sabrá cómo tener un encuentro con Cristo. Para estudiar tenemos el libro y también al ladito está la hoja de respuesta. Para que usted pueda pensar y analizar de qué se trata esto, le invitamos para que nos llame al número que aparece en su pantalla, señora, señor, joven, señorita, o también dirigirse a Pedro Aguirre Cerda, número 189, a una cuadra de Plaza de Armas, los días miércoles, los días viernes, domingo a las 7 de la tarde, donde usted también puede obtener los cursos Emaús totalmente gratis. Le invitamos ahora a lo más importante, para que tome una Biblia, para que nos acompañe en la lectura en el libro de los Salmos. Le invitamos a abrir su Biblia en el libro de los Salmos. Vamos al Salmo número 66. ¿Lo buscó? ¿Lo encontró ya? Le invitamos que juntos le demos lectura al Salmo número 66, que nos dice: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán grande, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Versículo número 5. Venid y ved las obras de Dios, temible en ellos, sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios, y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros. Te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré
lo que se ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Salmo 66, un salmo en el cual no sabemos quién lo escribió, pero fue escrito al músico principal, un cántico, la aprobación a Dios con alegría. Toda la tierra aprueba que Dios es uno. Toda la tierra aprueba que Dios es uno. La tierra canta la gloria de su nombre. Eso es lo que decía el escritor en este salmo. Cantad la gloria de su nombre. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel en la antigüedad. Cantaban la gloria de Dios, cantaban gloria a su nombre, y en su boca siempre estaba la alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Todo lo que vemos fue creado. Como nos dice en el principio, que Dios creó todas las cosas. Y ahí en el libro de Génesis está enumerado los días y las cosas que hizo Dios cada día. Todo fue hecho con la voz de su palabra, con lo que Dios dijo. Dios dijo y se hizo. Se formó el sol, se formó la luna, las estrellas, el firmamento, separó las aguas de la tierra. Todo lo que vemos fue hecho. Todo lo que está a la vista de nosotros fue hecho, y fue hecho por Dios. Nosotros lo creemos. No sé usted qué pensará con respecto a esto. En estos tiempos, los jóvenes, las personas, los científicos estudian la evolución de las especies. Están ellos en su teoría diciendo que el hombre viene del mono. La teoría de Charles Darwin. Darwin dice eso. Y que fue creado el hombre neandertal, el hombre de Cromañón, y así la evolución de la teoría de las especies. Pero nosotros sabemos que hay un Dios que hizo todas las cosas, un Dios que hizo el mar, un Dios que hizo los vientos, un Dios que mueve la tierra con el poder de sus labios. Cuando Él habla, la tierra tiembla. Y muchas veces hemos estado nosotros con estos terremotos que han ocurrido, las salidas de mar que han ocurrido. Allá mismo en Guatemala, que nombrábamos ese volcán en erupción. Qué cosa tan desastrosa, donde murieron tantas personas, familias completas. ¿Acaso no hay alguna cosa creada que no haya sido por Dios? Y a usted, a mí, también tenemos un creador. Dios le formó a usted. Y sepa lo que aprendíamos ayer, que Dios a nosotros nos formó con sus manos. Tomó polvo de la tierra y formó al hombre. Y de la costilla del hombre, de esa herida, formó a la mujer. ¿Sabía eso usted? Así que, ¿cómo podemos nosotros negarnos? ¿Cómo puede usted negarse que hay un Dios en el cielo que ha hecho todas las cosas? Por la grandeza de tu poder se someterán tus enemigos. Los enemigos de Dios, empezando de Satanás, aquel ángel de luz que fue creado para que estuviera al lado de Dios, para que Él gobernara a todos los querubines allá en el cielo, pero este se rebeló.
ese enemigo que hizo caer al hombre en pecado allá en el huerto de Edén, ese enemigo de Dios que ha hecho la destrucción de la raza humana, porque para nosotros fue un desastre, y es un desastre lo que ocurrió allá. Cuando caímos en pecado se cortó esa comunicación íntima que tenía el hombre con Dios, se cortó por esa barrera que se llama pecado, y el hombre quedó alejado de Dios. No había manera de que el hombre pudiera acercarse a Dios. Toda la tierra te adorará y cantarán a ti. La tierra adora a Dios. El hombre se preocupa de tener temor de Dios. El hombre en su mente quiere acercarse a Dios. El hombre en su corazón desea alabar a Dios. El hombre en sus deseos quisiera pedir perdón a Dios. Me parece que no. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos nos desviamos a una, hemos sido hechos inútiles. ¿Quién va a cantarle a Dios? ¿Qué ser humano tiene en su corazón el deseo de alabar a Dios? Cuando el niño nace, cuando una criatura nace, esa criatura ya nace pecador, porque recibió su naturaleza pecaminosa, la cual adquirió y hemos adquirido de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y esa criatura y ese niño que nace en pecado ya también necesita salvación. Usted niño, usted pequeño, también necesita salvación. Y usted joven, y usted una persona más adulta también necesita salvación. No omita lo que está pensando en este momento. No omita lo que el Espíritu le está hablando a su mente. Si necesita reconciliarse con Dios usted, necesita un Salvador, necesita usted una salvación, necesita usted esta salvación gratuita que Dios le ofrece por intermedio de su Hijo, el cual murió. Y ahora Él quiere regalársela. Porque Jehová tu Dios te introduce en buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Qué cosa más grande, qué cosa tan maravillosa, estas promesas terrenales para Israel, donde Dios le iba a dar una tierra para que la poseyera, y en la cual iba a haber de todo, y además de todo, lo mejor de lo mejor, lo mejor y lo escogido iba a tener este pueblo, porque eso quiere decir granados, era lo mejor de lo mejor, donde había haber agua en abundancia, donde iban a tener los olivos, donde iba a haber aceite y miel. Pero el pueblo no quiso. Israel, toda esta generación que salió de la tierra de Egipto, no quiso obedecer a Dios. Toda esta generación que salió de la tierra de Egipto
fueron todos quedando en el desierto, y quedaron en el desierto, porque cuando llegó el momento de ir a tomar la tierra, cuando mandaron a los 12 espías, 10 espías trajeron malas noticias y solamente dos tuvieron fe y creyeron a la palabra de Dios, que fueron Josué y Caleb. Y los otros 10 murieron de una plaga, dice en Números 14, usted lo puede leer después. Y toda esa generación pereció porque no creyeron a la palabra de Dios. Dijeron que en la tierra había gigantes, que no podían tomarla. Y después cuando ellos, por las de ellos, quisieron ir, ¿qué pasó? La mortandad fue grande. Fueron derrotados por los amalecitas y vagaron 40 años en el desierto. Estuvieron en el desierto vagando 40 años hasta que poseyeron la tierra. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos, sobre los hijos de los hombres, un Dios temible. Temible será ese día cuando se presente como juez. Temible será ese día cuando no habrá escapatoria. En el gran trono blanco, amigo, amiga, ya no habrá escapatoria. No podrás tú volver atrás porque ya la suerte está hecha. Piense con su mente, piense, analice que esta es palabra de Dios, no es palabra de hombres. Y lo que Dios quiere es la salvación. En los tiempos de Noé, ¿cuánto predicó Noé? Predicó Noé como 100 años. ¿Cómo predicó? Con sus sellos construyó el arca. Si usted lee ahí en el libro de Génesis, ahí está. Dice que de 500 años era Noé y tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y saque la cuenta, son 3, 9 por 3, 27. 2 años en los 3 hijos que tuvo. Y después dice que en el año de 600 de Noé vino el diluvio. ¿Cuántos años? El pregonero de justicia, al que tuvo fe, que Dios le dijo que construyera el arca y él obedeció. No así toda la generación, toda esa generación pereció. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque en el corazón del hombre está de continuo el mal, dicen en el libro del Génesis. Y se arrepintió Dios de haber creado al hombre y le dolió en su corazón de haber creado una criatura que tuviera comunión con él, para hablar con él, porque eso sucedía antes. Adán hablaba con Dios, pero por el pecado se interrumpió la comunicación. Eso quería Dios. Y fue la debacle para la raza humana. Y usted ve ahora cómo está el mundo, cómo está la juventud, los jóvenes perdidos. Si usted ve las noticias, peleas, luchas, un joven agrede a un carabinero le dispara a un joven que iba en un auto, un joven de 18 años mató a su suegra y a su polola. Qué cosa más terrible. El padre mata al hijo, el hijo mata a la madre. Y la debacle para la raza humana está. Y por eso que el Señor quiere dar salvación y vida eterna. Volvió el mar en seco, claro. El pueblo de Israel pasó el mar rojo en seco. Pasó ese lugar. El mar se abrió. Y a un lado y a otro lado fueron como unas cortinas de agua y el mar pasó. Y en figura significa que el pueblo fue todo bautizado en ese lugar, en su paso por aquel mar. Y además también por el río pasaron a pie cuando quisieron tomar la tierra que Dios le había dado. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeretán.
y las que descendían al mar de Araba, al mar Salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Llegaron los sacerdotes, tomaron el arca y se pararon ahí, a la orilla del río, y se detuvo el agua. ¿No es una figura preciosa de la muerte de nuestro Señor? El Dios de ellos, el Dios de Israel, el que amó a su pueblo, ¿no es el mismo que vino a este mundo a dar su vida por nosotros? En figura, el Señor Jesucristo fue muerto. Y la cruz del Señor Jesucristo está vigente aún. Ellos alzaron el arca, dando a demostrar que la presencia de Dios estaba ahí. Y el Señor Jesucristo está ahora ofreciendo salvación, vida eterna, para todo aquel que en Él cree, para que no se pierda y venga al conocimiento de la verdad. La cruz de nuestro Señor Jesucristo está vigente. Amigo, amiga, si usted quiere venir a Cristo, venga ahora. No deje para más tarde, no deje para mañana. Venga ahora con toda su carga, con todo su dolor, con todos sus pecados. Venga al Señor y Él os hará descansar. Todos los que estáis trabajados y cargados, venid a mí y yo os haré descansar, dice el Señor. Él quiere darle salvación ahora. No quiere que usted se pierda. Y así como fue levantada la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea también levantado. Y fue levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vida eterna aquí, no en el reino de los cielos, aquí, ahora. Ahora es el momento que le ofrece salvación y vida eterna. Lo que hicieron en esa época prefiguraba lo que iba a suceder después allá en el madero de la cruz. Y pasaron los israelitas. Y aquí está el Señor Jesucristo ofreciendo salvación. Y las personas que son salvas van pasando las personas al otro lado. Van pasando las personas al otro lado. Porque el Señor Jesucristo está ofreciendo salvación ahora. Las personas van pasando. Todos van pasando. Los que son salvos van pasando al otro lado. Van pasando al otro lado de la ribera. Van cruzando el río. Van cruzando con la salvación ya aferrada a ella. Y usted, amigo y usted, amiga, ¿qué espera? Y cuando todos pasaron, el arca con los sacerdotes también pasaron. Y cuando el último hombre sea salvo, el último creyente obtenga salvación, la puerta de salvación se cerrará. El padre de familia se levantará y cerrará la puerta y no va a haber quien abra. Y cuando el último creyente sea salvo, el Señor Jesucristo vendrá en las nubes a arrebatar a su esposa a la iglesia y seremos llevados y estaremos para siempre con el Señor. ¿Y no le gustaría eso a usted, amigo, amiga? ¿No quiere usted la salvación que nuestro Dios, por intermedio de su Hijo amado, ofrece gratuitamente? Sus ojos están atentos, vigilando sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Ninguna persona que comete pecado, que hace pecado, puede estar en la presencia de Dios. No se confunda. No hierre. Dios es justo y no pasará por inocente al culpable. No piense usted porque su padre o su madre va a la iglesia, usted va a tener la clemencia de Dios. No, porque esto es personal. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa será condenada. Todo aquel que no hace la voluntad de Dios, todo aquel que no acepta al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ya ha sido condenado. Significa que si usted no es salvo, ya la ira de Dios está sobre usted.
Huya, escape, ahora que es tiempo. No sabemos en un segundo más, en un minuto más, en un segundo, porque nuestro Señor Jesucristo está a las puertas, ya no tiene nada que cumplirse, está todo cumplido. Solamente que Él venga nomás a arrebatarnos para estar con Él. Pero aún, piense usted que lo quiere a usted, la quiere a usted, no quiere que se pierda. Usted que está en el hospital, usted que está en la cárcel, usted que está en un lugar de dolor, de tristeza, usted a lo mejor que tiene sida, usted a lo mejor que tiene muchos pecados, usted a lo mejor que anda robando, que sale a robar todos los días, que sale a salvarse todos los días, tenga cuidado, porque de repente será quebrantado y no habrá para ti medicina. De repente serás quebrantado, de repente se cortará tu vida y no habrá medicina ya, amigo, amiga. Esto no es como las cosas de la vida, las cosas humanas. Esto es espiritual y es celestial. Y nuestro Salvador no quiere que te pierdas, te quiere darte salvación ahora. Tienes un dolor grande, tienes un dolor triste en tu corazón, tienes algo muy grande en tu vida. Sabemos, Dios sabe que tú tienes algo grande en ti, tienes una enfermedad muy grande, pero lo principal, amigo, amiga, lo principal es tu alma, lo principal es la salvación de tu alma. Asegúrate ahora. La juventud habla, asegúrate ahora, amigo, amiga, asegúrate, joven, señorita, no deseches la oferta de salvación. Asegúrate ahora, toma, aférrate a mi Salvador, aférrate a mi Salvador ahora mientras tengas tiempo. Busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará y te dirá, es tarde ya. Busca a Dios ahora. Busca a Dios ahora. Bendecid pueblos a nuestro Dios y hacer oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida de mi alma. Él es quien puede preservar tu alma, amigo, amiga. Él es el único. Tu alma, tú propiamente tal, tú. Él es el que te da y el que te quiere dar salvación ahora. No quiere que tu alma perezca, no quiere que tú perezcas, sino que procedas al arrepentimiento. Y no permitió que mis pies resbalasen. Más adelante hay un salmo donde hay un hombre, Asaf, estuvo a punto de resbalar sus pies, a punto. No nos ha pasado a nosotros que hemos estado a punto de resbalar, hemos estado a punto de caer, hemos estado a punto de seguir la corriente de la vida, hemos estado a punto de pecar. ¿Hemos estado a punto de pecar o hemos pecado ya? ¿Cómo están mis pies? ¿Hemos caído en una cáscara de plátano? ¿No hemos resbalado? ¿Vamos caminando por aceite? ¿Vamos caminando sobre la escarcha? Y hay que afirmarse porque los pies tambalean, están a punto de resbalar los pies en esas situaciones. Y no es solo para usted, porque yo también soy humano. Y también padezco. Así, de una o de otra manera, el enemigo busca por aquí, por acá, por allá. Y mis pies están a punto de resbalar. ¿Sus pies están a punto de resbalar? ¿Por qué no se solventa y se mantiene en nuestro Salvador, el Señor Jesucristo? Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Para Israel la bendición terrenal, para nosotros espiritual. Hemos sido llamados para heredar bendición, bendición espiritual por siempre, jamás. Muchas gracias. Vamos ahora a un himno
y después con la palabra de nuestro Dios, nuestro querido hermano don Luis Sánchez. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado por sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir, Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar, callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, seguro sé que la belleza del gran Rey yo voy a mirar, ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, con Cristo al cielo yo voy, con Cristo al cielo yo voy. Muy bien, estamos llegando al último capítulo de la carta a la iglesia de Galacia, a los Gálatas, el capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también seas tentado, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan
a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque si aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros circuncidéis para gloriarse en vuestra carne, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea para ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Hemos estado considerando a través de toda la carta los problemas que habían allí en la iglesia en Galacia, en los Gálatas. En aquella zona habían llegado algunos judíos que estaban mezclando la gracia con la ley, cosas que, por supuesto, en la Biblia, en la palabra de Dios, no puede ocurrir, ni debe ocurrir, porque son dos cosas muy diferentes. Y como hemos visto a través de todos estos estudios, que a través de la ley o por medio de la ley ninguna persona ha sido justificada jamás, porque la ley condena, la ley dice lo que se debe hacer, pero nos da el poder para hacerlo. En cambio, Cristo y su gracia y su amor, Él salva a aquel que merece la condenación y luego le da el poder para vivir una vida de acuerdo a los requerimientos de parte de Dios. Así, el Espíritu Santo, quien mora en el creyente, es quien guía al creyente a toda verdad y a toda justicia, y que Él le preserva y le guarda del poder del pecado. Pero aquí tenemos a dos tipos de personas allí en Galacia, algunos que lamentablemente estaban siguiendo los consejos de estos falsos maestros y estaban cayendo en el pecado de querer confiar en sí mismos, en sus propias fuerzas, y volviendo a los rudimentos de la ley que ya está obsoleta. Así, por eso es la exhortación acá del apóstol Pablo, y por supuesto esto es lo que ocurre entre los creyentes. Por eso el término hermanos tiene que ver con los creyentes, los hijos de Dios, los que tienen en común un mismo Padre, aquellos que llegaron a ser hijos de Dios a través de recibir, de creer en la persona del Señor Jesucristo. Aquellos que se apropiaron de la obra todo suficiente realizada por Cristo en la cruz, la única obra que Dios acepta para la salvación, el perdón de los pecados. Así el apóstol está diciendo: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí la palabra tiene que ver con faltas, no con pecados graves, los cuales van a requerir una situación, una acción mayor. Y alguno que cayó, alguno que se deslizó por escuchar los malos consejos, es responsabilidad de los creyentes que son guiados por el Espíritu Santo el ayudarle. La palabra restaurar significa volver al estado original o al estado anterior. Y estos creyentes que antes estaban corriendo bien, que antes estaban siguiendo bien la vida cristiana, ahora se han deslizado y es necesario que se les vuelva a restaurar. Esta palabra restaurar también es usada en la medicina, tiene que ver con un hueso que se disloca y el médico lo vuelve a volver en su posición original. A eso se refiere, era necesario, y es necesario restaurar a estos creyentes que se han desviado, pero no lo puede hacer cualquiera, tiene que ser uno que sea realmente espiritual o guiado por el Espíritu Santo, y tiene que hacerlo con
el corazón y el cariño de un pastor, no con aspereza ni creyéndose superior al otro hermano, no, de ninguna manera, sino con mucha humildad, teniendo en consideración que él mismo, si no fuera por la gracia de Dios que le ayuda y le sostiene, a lo mejor él mismo podría estar en una situación similar, porque en tanto estamos en este mundo siempre está ese peligro, pero que bueno, que para el creyente tenemos al Señor Jesús como nuestro abogado. El apóstol Juan, cuando escribe su primera carta, dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Así, esto es muy importante y tiene que ver con la consideración, el aprecio, el cariño de los hermanos para con sus hermanos. Y el versículo 2, el apóstol está diciendo que hay que sobrellevar la carga los unos de los otros. Y esta carga aquí, en este versículo, en el original, tiene que ver con una carga que aplasta, que impide el avance. Y la idea es que otro pueda poner el hombro para ayudarle a levantarse y a seguir adelante con esa carga, y así cumplir la ley de Cristo. La ley de Cristo tiene que ver con el amor. El Señor Jesús, Él lo repitió varias veces, y Él, incluso antes de ir a la cruz, dijo Él: un mandamiento nuevo os doy, aunque era el mismo mandamiento antiguo, y este mandamiento tiene que ver con que os améis los unos a los otros. Y ese amor es el que va a guiar al creyente a ir en ayuda de aquel que está tambaleando, de aquel que necesita la ayuda para seguir adelante en su vida cristiana. Pero en el versículo 3 está el lado opuesto de alguien que piensa que jamás él va a caer o que no necesita la ayuda de nadie, alguien que es totalmente autosuficiente. Y en la verdad y en la realidad nadie puede decir esto en la vida espiritual, porque nos advierte la palabra de Dios que si alguno cree estar firme, mire que no caiga. Y no dice si alguno está firme, sino si alguno cree estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque Satanás, el archienemigo de Dios y enemigo de los creyentes, anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien hacer caer, a quien destruir. Así, el creyente tiene que ser consecuente con su vocación y su condición. El apóstol Pablo enseña que ninguno debe tener más alto concepto de sí, cuando él escribe a los romanos, que el que debe tener. Y lo vamos a leer para verlo en forma textual, lo que la palabra de Dios nos enseña a ese respecto. En el capítulo 12, el versículo 3 de la carta a los romanos, el apóstol dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Cada uno no tenga más alto concepto de sí. Es muy fácil tener una gran opinión de uno mismo y denigrar a otras personas, a otros creyentes, midiéndose a sí mismo. Pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros como creyentes, al mostrar el afecto por los hermanos, incluso deberíamos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Así, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así, la persona está autoengañándose pensando que él es muy autosuficiente. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Cada uno dice: someta su conducta a prueba. Y al someter la conducta a prueba,
entonces esto tiene que someterlo conforme a la palabra de Dios, no la conducta prueba refiriéndose a otro hermano o a otra persona, no, sino más bien viendo el ejemplo supremo que tenemos en la palabra de Dios, que es al Señor Jesucristo. Y una vez que el creyente ha visto su conducta, si es concordante con la vida que el Señor Jesús vivió en este mundo y con la vida que Él desea que sus hijos vivan, entonces podrá dar gracias a Dios, podrá gloriarse de sí mismo, de ser un fiel seguidor de Cristo y no estar fijándose en otro ni tampoco criticando a otro hermano. Porque aunque es cierto que cada uno de nosotros vamos a llevar nuestras cargas y vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para ser examinadas nuestras vidas, para ver si lo que hicimos en el cuerpo, estando en el cuerpo o estando en esta vida, merece algún premio de parte de Dios, porque Dios es galardonador de los que le buscan y de los que le sirven. Así, pero si no tiene ningún premio, por lo menos va a ser salvo y va a entrar en el cielo mismo con el Señor por toda la eternidad. Así, de todas maneras, nosotros debemos ayudar y debemos estar atentos para socorrer a los demás que están débiles. En el versículo 6 cambia un poco el tenor y el apóstol aquí está enseñando que el que es enseñado en la palabra de Dios, por supuesto, debe hacer partícipe o haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Debe haber una correspondencia de aquellos que son enseñados en la palabra de Dios, una preocupación por su maestro, quien les enseña y quien les guía. Fijarse que no tenga problemas ni necesidades en su vida cotidiana. A eso se refiere. Y luego tenemos el versículo 7, que es una ley muy conocida por nosotros. El hombre no puede engañar a Dios, porque Dios es omnisciente y Él está en todo lugar. Él nos ve en donde nosotros estemos, así no podemos engañar a Dios. Podemos engañar a los hombres, al vecino, a las personas, pero no podemos engañar a Dios porque Él nos observa en todo instante. Así no podemos y no debe ser Dios, no puede ser Dios burlado. Y esto tristemente ocurre mucho en la vida hoy día. Hay muchos que utilizan el evangelio, que utilizan parte de la religión solamente para sus propios provechos y propósitos, y no por amor a Dios y por amor a los que se pierden, sino para sacar ganancias deshonestas, para sacar provechos que para esta vida, pero ellos un día tendrán que comparecer ante Dios, ya sea en el gran trono blanco, para dar cuenta de lo que hicieron. Pero en esta vida igual Dios le va a retribuir. Y aquí tenemos la ley de la siembra y de la cosecha. Siempre es mucho más la cosecha que lo que sembramos. Y esto es muy conocido por aquellos que saben de estos trabajos, de estas labores, que si siembra un saco de trigo, por ejemplo, puede cosechar 10 o mucho más, porque siempre la cosecha va a ser mucho más abundante. Así debemos tener cuidado, porque lo que nosotros sembremos lo vamos a cosechar. Y como también la palabra de Dios nos enseña, que con la vara que nosotros medimos, también nos volverán a medir. Así, si nosotros estamos sembrando cosas malas, por supuesto, vamos a cosechar cosas malas. Pero si estamos sembrando cosas que son espirituales, que tienen que ver con el reino de Dios y su justicia, va a ser una cosecha muy buena para nosotros. Porque
la razón es porque el que siembra para la vieja naturaleza, para el pecado, para el deleite, ¿qué es lo que va a cosechar? Por supuesto, corrupción, va a cosechar condenación, va a cosechar una triste realidad por toda la eternidad, allí lejos de la presencia de Dios y sin ninguna posibilidad de salir de aquel lugar en donde va a ser lanzado a causa del pecado. En cambio, el que siembra para el Espíritu, por supuesto del Espíritu segará la vida eterna, esta vida eterna que ya tenemos, que poseemos por la muerte de Cristo. Sin embargo, la vamos a gozar plenamente una vez que el Señor Jesús venga a buscarnos y estemos con Él, lejos y ajenos a todo lo que es el pecado y sus consecuencias. Así, el apóstol Pablo está aconsejando a los creyentes que no debemos de cansarnos de hacer bien, porque a su tiempo vamos a cegar si no desmayamos. Es como la figura aquí del campesino trabajando, laborando en su tierra, sin descanso, sin desmayar, pero en la primavera y el verano él tiene el premio, la cosecha abundante que le va a traer como beneficio vida para él y para su familia. Así, esa es la figura que aquí se usa. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a lo de la familia de la fe. La familia de la fe obviamente son los hermanos en Cristo que pertenecemos a la iglesia del Señor que Él ganó por su propia sangre. El apóstol también llama la atención de que él ha escrito esta carta o parte de ella. Generalmente en aquel tiempo se usaban unas personas que se llamaban amanuenses quienes escribían, pero aquí el apóstol Pablo, él dice que él escribió de su propia mano y él escribió con letras grandes. Tal vez esto nos sugiere el problema que él tenía a la vista de cuando el Señor le salió al encuentro, porque él habla a los filipenses que ellos estuvieron dispuestos a dar incluso sus propios ojos. Así nos habla de ese problema que el apóstol tenía y él escribió esta carta para que los creyentes de allí se dieran cuenta del amor que él tenía por ellos. Sigue él instruyendo y hablando a través de este capítulo acerca de aquellos falsos creyentes, falsos hermanos, de aquellos que les estaban obligando a circuncidarse como parte de observar la ley, mezclando la gracia de Dios con la ley, cosa que es imposible hacer y que solamente lo hacían para ellos ver que estaban triunfando sobre los demás, pero no porque fueran a recibir los creyentes alguna bendición espiritual y luego para ellos gloriarse de haber sometido a los demás a sus propias ideas, a sus propios propósitos, como ocurre en muchos casos con falsas religiones que enseñan falsas doctrinas que no tienen que ver con lo que el Señor ha dejado escrito. Por cierto, algunos toman versículos aislados para hacer sus doctrinas falsas, para apoyarlas, pero que no tienen asidero en la Escritura. Así el apóstol dice, para mí el gloriarme solamente es en la cruz de Cristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Por qué? Porque ya el asunto de la ley ya no tenía ninguna injerencia ni tiene que ver en absolutamente con nada de la salvación del creyente. Nosotros somos salvos solamente por la gracia de Dios. Por gracia soy salvo, dice el apóstol escribiendo a los Efesios, por la gracia de Dios sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, y no por obras para que ninguno se gloríe. Así
el apóstol concluye esta carta hablándoles de que él trae las marcas del Señor. Y por supuesto estas marcas que él trae en su cuerpo tienen que ver con las señales de los azotes, de los castigos que él ha recibido por causa del Señor Jesús y de predicar el Evangelio, porque así de encarnizada era la persecución en aquel tiempo. Y él se despide de los hermanos deseando que la gracia del Señor Jesucristo esté con sus espíritus. La gracia tiene que ver con el favor inmerecido de parte de Dios para el pecador. Y la gracia es lo que da y otorga la salvación en forma gratuita al pecador que merece la condenación eterna, porque la paga del pecado es muerte. Dios le regala la salvación porque el costo es muy alto y nadie jamás la puede de alguna manera pagar. Nadie puede ofrecer méritos para alcanzar el favor de Dios, sino solamente por la gracia de Dios. La gracia de Dios que otorga este gran beneficio a todos aquellos que, dándose cuenta que están destituidos de la gloria de Dios y dándose cuenta que no pueden hacer nada por salvarse a sí mismos, confían en la única obra de salvación, en la muerte del Señor Jesús. Así te invitamos, amigo mío, para que vengas a Cristo, para que le recibas como tu único y personal Salvador. El Señor Jesús dice: el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Quieres asegurar el futuro de tu alma por la eternidad? Puedes hacerlo ahora mismo en el lugar donde estás. Puedes pedir a Dios que te perdone tus pecados y Él te va a perdonar en base a la muerte del Señor Jesucristo. Vamos a escuchar otro himno para cerrar el programa.
preciosa la alabanza. Deseamos que ojalá usted haya entendido la palabra de Dios y le invitamos, si el Señor lo permite, para el próximo jueves para seguir hablando del Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Deseamos que tenga un hermoso fin de semana, que el Señor le guarde de todo mal y que si usted está enfermo y a todos los que están enfermos, que el Señor le restaure. Vamos a estar orando por los enfermos y sabemos y confiamos que el Señor Jesús es bondadoso y todopoderoso para levantar a aquellos que están caídos. Deseamos las bendiciones para ustedes y nos vemos, Dios mediante, el próximo jueves. Sublime gracia del Señor, pecador salvador.